Hola, hola a todos, a todas. Hoy les voy a compartir un poco sobre qué fue hacer la cumbre Alas de Madre y cómo fue todo un reto en mi historia, dado que la vez pasada les compartí toda la historia sin tocar esta cumbre y esta cumbre fue un hito muy importante porque fue cuando decido saltar a hablar de maternidad abiertamente, aunque ya había hecho un par de congresos hablando de familia y de educación diferente, educación alternativa. Cuando tomó la iniciativa de la Cumbre de las de Madre, fue empezar a pensar en un negocio digital y fue empezar a pensar en emprender. Y eso tiene toda una logística distinta, porque tiene las implicaciones de salir al aire, eh, que tiene pues cualquier congreso que hacemos, pero también el romper los paradigmas que muchas veces las mamás que nos hemos quedado en casa tenemos de estar dedicadas a nuestros hijos, de no producir. Entonces aquí cuando hice una inversión en un curso para cómo hacer un evento exitoso, hice una inversión en la conferencia en una de las conferencias, en la de Laura Goodman, para tener un personaje como muy VIP que me ayudara a catapultar toda la cumbre. Fue muy interesante porque me encontré y me tuve que enfrentar con mis propios miedos, creencias de no voy a ser capaz, de cómo voy a invertir todo este dinero si no lo tengo. Y esto nos pasa mucho a las mamás y a los papás que sentimos que estas inversiones eh, están quitando cosas de nuestros hijos, están poniendo en riesgo nuestras familias. Entonces, pues, dar este salto para empezar a compartir una visión que creo y que sigo creyendo hoy, donde tenía tres pilares que creo que son súper importantes para nosotros. La primera es conecta con tu sabiduría. Y esta conexión con la sabiduría es lo que viene guiando mi vida ahora, porque es conectar con esta sabiduría del cuerpo, con la sabiduría del alma, y desde ahí empezar a hablar, a tomar decisiones desde no lo que me dijeron, no desde lo que siento por allá que debo cumplirle a otras personas, sino desde lo que la verdad de mi cuerpo, de mi ser y de mi alma en coherencia empiezan a hablar y a pedir y a expresar. El segundo pilar era disfruta la maternidad, en donde siento que esta es la revolución que tenemos que empezar a vivir, y es disfrutarnos y gozarnos de nuestra maternidad. Hay tantísima información en donde nos sentimos responsables. Yo veo la culpa, veo como la exigencia, la sobreexigencia, el agotamiento que hace parte de madres y padres y cuidadores, y es cómo empezamos a gozárnosla y cómo empezamos a dar la vuelta para que sean espacios de crecimiento mutuo, de encontrar cómo disfrutar con nuestros hijos. Y el otro era el primeros auxilios para la crianza, porque creo que todos necesitamos el, la cajita, el botiquín de primeros auxilios para poder superar crisis, los momentos que son como críticos y claves en nuestra vida familiar. Cada uno tiene distintos espacios. Yo tengo un hijo con el que el momento crítico es la comida. Tengo otro con el que el momento crítico es salir a ciertas clases. Y cada uno puede empezar a ver cuáles son sus momentos críticos con cada uno donde detonamos. Y aquí hay un tip que me parece súper lindo de la conferencia de Joe Dispenza hace poquitos días en el Summit Flow, y era empezar a practicar estas cosas que nos detonan. En mi caso, digamos, mi hijo con el que tengo problemas al momento de comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa y yo cómo reacciono? Entonces, naturalmente vamos a reaccionar de cierta forma. Es como lo que ya nuestra mente sabe, lo que ya estamos programados. Entonces, empezar a entrenar a nuestra mente de cómo responder distinto a este momento. Ya sabemos qué es lo que van a decir, ya sabemos cómo van a pelear, como que podemos imaginarnos lo que va a suceder porque sucede con mucha frecuencia. Y empezar a entrenarnos para que suceda distinto. Y pues cuando volvemos al pasado, simplemente volvimos, ver que volvimos a actuar como hemos actuado y crear una nueva realidad. Y esto me parece hermoso como para que empecemos a disfrutarnos, a gozarnos y a tener estas herramientas sencillas
En este evento hubo un montón de expertos y era como cada sí que me daba uno en participar, era una gran emoción. Cada sí que llegaba de cómo hacer algo cada vez que podía lograr un video. Mi hija se vinculó al ayudarme a editar los videos y era una gran celebración. Y creo que eso es lo que estamos llamadas a hacer, a celebrar también nuestros logros y a emprender y a crear una economía desde otro lugar, desde un lugar que nos dé mucha felicidad, nos dé mucha pasión, nos ayude a entregar esas semillitas que están en nuestro interior y que a veces no vemos. En mi caso, al criar 4 niños fuera del sistema, estar dedicada a pensar en cómo educar mejor, cómo criar mejor, obviamente hay mucho para entregar al mundo y a veces me da miedo entregarlo y muchas veces la gran mayoría no lo reconozco. Entonces, esta conversación es la invitación a que empecemos a entregar esos dones, que entreguemos todo esto que tenemos adentro, que el mundo lo necesita. Busca en tu corazón cuáles son tus dones, busca en tu corazón hacia dónde quieres y puedes entregarle algo a los demás y comienza a entregarlo con prácticas chiquitas. En Dinero Feliz, él habla de 5 minutos al día en donde empieces a entregar tus dones en algo que te haga feliz. Y ahí nos vamos entrenando también distinto, porque yo creo que estamos transformando el mundo y lo estamos transformando desde nuestros hogares, desde nuestras instituciones educativas, desde donde educamos a nuestros niños. Porque en la medida en que nosotros seamos felices, podemos acompañar verdaderamente a estos niños. Y por eso fue que empecé a crear esta cumbre. Porque en la medida en que nosotros despertemos a nuestra sabiduría, en la medida en que nosotros nos sintamos felices, vamos a acompañarlos verdaderamente. Si no, vamos a estar repitiendo patrones inconscientes una y otra vez, generación tras generación. Y cuando nos sentimos iguales repitiendo algo que nos ofendía mucho de nuestros papás, pues bueno, ya lo dijimos y pasamos la página. Ahora lograr esta cumbre teniendo 4 niños educándose en casa fue el gran reto, porque si tú las ves, si tú las viste, no había sonidos de exterior, había que preparar un entorno, había que tener como unas condiciones que se vieran profesionales para que ustedes pudieran tener unos videos de calidad. Y eso demandó, pues primero muchísimo tiempo de preparación, de revisión de los expertos, de saber qué era lo que trabajaba cada uno para poder hacer las preguntas correctas. Y luego de logística para lograrlas, que la casa estuviera en silencio, que las cosas estuvieran en orden, que no hubiese gritos, peleas, aunque pues muchas veces tocó en medio parar porque algo había ocurrido y había que atender niños. Y aquí hay varios tips que te pueden servir si tú quieres empezar a trabajar y si tú quieres empezar a funcionar de una manera armónica teniendo tus hijos alrededor. Yo sé que muchas mamás y papás están haciendo teletrabajo y así tus hijos vayan al colegio por la tarde, llegan y hay que hacer tareas y tienen ustedes que responder con las cosas de la piscina. Y muchas veces entonces lo que empieza a pasar es que dejamos a los niños en la niñera electrónica, o sea, la televisión, los videojuegos del celular, para nosotros poder funcionar porque necesitamos poder funcionar y a veces los niños nos demandan demasiado. Entonces aquí te voy a contar los tips que me sirven a mí. Por un lado, empezar a marcar los límites de qué es lo que va a pasar, que ellos sepan y tengan un entorno seguro de si voy a grabar, a qué horas es, más o menos cuánto va a durar, qué espero yo de silencio y condiciones para que ellos lo hagan. Entonces, eh, si ellos van a hacer una actividad, entonces ayudarles a organizar el espacio, dejarles materiales, dejar como las cosas que necesitan. Y cuando eran horas de trabajo que no implicaban que ellos tuvieran que estar en silencio y no pudieran estar como en el espacio mismo que yo, lo que hago es ponerme a trabajar y dejar cosas alrededor. Entonces, por ejemplo, ahí la chiquita era bien chiquita porque tenía 3 añitos, entonces fichas, juguetes a un lado mío, el otro que estaba un poco más grandecito, rompecabezas, imprimibles, y todos tenían material al lado mío, me hago en un espacio donde ellos se puedan sentar cerca, normalmente el comedor o en ese momento tenía una mesa grande, un escritorio grande donde todos podíamos estar.
Entonces me siento ahí a trabajar y todos están alrededor y cada quien sabe qué tiene que hacer el otro, como hay un entorno en donde ya les avisé qué es lo que tengo que hacer, ya saben qué es lo que espero de ellos y tienen unas actividades y les digo, son bienvenidos a compartir en estos términos, pues va funcionando. No es que funcione porque la primera vez que lo hice, o bueno, no, la primera vez que lo hacemos funciona súper bien, la segunda, la tercera, no tanto y después nos empezamos a regular a que funcione bien. En la medida en que ellos saben qué es lo que va a pasar, en la medida en que ellos tienen como un entorno seguro en donde se saben bienvenidos alrededor nuestro y cómo, qué esperamos de ellos, dicho claramente, las cosas empiezan a tener como mucho más orden. Y luego vienen las consecuencias de qué pasa si no ocurre lo que sea. Por ejemplo, a mí lo que me hacían y me hacen a veces es que como saben que tengo que la entrevista o que tengo la reunión, entonces es el momento en que interrumpen para lograr más pantallas. Y pues entonces la consecuencia era que si hacían eso, lograban la pantalla, porque yo tenía que cumplir con mi entrevista, pero después se quedaban sin pantalla por unos días. Entonces, cuando está esa consecuencia, es real, es directa con lo que estamos hablando y la cumplimos, pues entonces ellos mismos empiezan a regularse. Pues toma tiempo, es de paciencia, pero nos ayuda un montón. Y saber que es como la disciplina, que es posponer mi bienestar futuro, incluso aguantando un poquito de malestar ahora, entonces es ir viendo cómo si les quité las pantallas por 3 días, pues sí, esos 3 días van a ser difíciles. Pero entonces me programo yo misma a que voy a tener 3 días difíciles y organizo mis actividades de manera que las pueda cumplir con ellos ahí un poco más inquietos. Pero cuando vuelven a tener ese espacio de pantallas que ya se quita la ansiedad de como, ay, no, no las puedo ver, y hay la hora o los 30 minutos o el tiempo que tú hayas decidido, si es que existe, por seguir en el ejemplo de la pantalla, entonces eh, ya ellos mismos te van a regular de que no te van a interrumpir en la reunión, no te van a interrumpir en ese momento para lograr lo que quieren, porque saben que la consecuencia va a llegar y entonces van todas las consecuencias. Si no estás listo a la hora de salir para el entrenamiento de fútbol, no te llevo. Y se queda y así llore y así tengamos un problema inicial, pues entonces ya después empieza a estar listo para ir al entrenamiento de fútbol. Y poco a poco vamos poniendo estos límites en la medida en que lo vamos pudiendo, sobre todo siendo muy amorosas, amorosos con nosotros mismos. Para mí aquí, para que estas cosas puedan funcionar, es primero ser amorosos con nosotros, ser tolerantes con nosotros, saber que somos humanos y cuidar nuestra humanidad para que podamos desde esa humanidad poder acompañar la humanidad de nuestros hijos, sabiendo que los adultos somos nosotros, ellos son los niños, pero también si nuestra pataleta surgió, la vamos a cuidar y la vamos a proteger y la vamos a respetar para que después podamos comportarnos más adultos. Bueno, esto era lo que te quería compartir hoy, cortito, y si tienes más preguntas, cuéntame, estaré feliz, me puedes escribir al correo, me puedes escribir aquí en comentarios y vamos a seguir charlando a corazón abierto cuando tengas preguntas, cuando quieras que te cuente desde mi experiencia de mamá de 4, de mujer en transformación, de educadora en casa, de educadora consciente, que yo creo que va mucho más que educar, como esta disciplina positiva, yo pienso que es una educación desde el ser, desde cómo acompañar a nuestros hijos para que encuentren su esencia y su corazón y puedan entregar esa belleza al mundo. Y para que eso ocurra, primero tenemos que encontrar la nuestra y aprenderla a entregar. Y ese ha sido todo el proceso de transformación que he vivido. Entonces, si aquí quieres saber cosas, si aquí quieres que te cuente historias, que te cuente cómo manejo ciertas cosas, eh, bienvenidas las preguntas y tendremos más charlas de corazón abierto. Un beso.